Buenas tardes, hermanos míos. Dios los bendiga en este hermoso día que ha hecho el Señor. Amén. Estoy muy contento, muy gozoso de poder estar una vez más con ustedes para compartir una palabra de parte del Señor. Amén. Que Dios los bendiga, los llene de paz, de gozo. Y espero que se estén gozando en este día. Amén. Dice su palabra en Salmos que este día lo ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegraremos en Él. Amén. Todo fue hecho para que nosotros nos gocemos en su presencia. Dice que en su presencia, la palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y con su diestra haremos proeza. Con su diestra haremos cosas grandes. Dice en su palabra, en el libro de los Salmos, que la diestra de Jehová hace valentía, que la diestra de Jehová sublime es, dice su palabra, que la diestra de Jehová, amén, con su diestra haremos cosas grandes, amén. En su palabra hay muchos textos donde nosotros podemos entender y comprender que Dios está con nosotros, que Él es nuestro amparo. Él es, como en Salmos 46 dice, ¿no?, que Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el que nos guarda de todo temor. Él es el que nos da la fuerza cada día para poder enfrentar las tribulaciones, poder enfrentar todos nuestros problemas. Amén. Y que Dios los bendiga en este hermoso día que ha hecho el Señor. Le doy gracias al Padre por darme la oportunidad de estar con vida, de poder despertar en esta mañana, amén, porque todo es por su gracia, es por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha permitido vivir un día más para darle la gloria a Él, amén. Gloria sea al Señor. Bendito es Él. Quisiera compartirle una palabra en el libro de Mateo capítulo 18, amén. En Mateo capítulo 18 lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, amén, dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, presento delante de tu presencia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Señor, te doy gracias, Padre, gracias por este momento que me has permitido, Señor, de estar aquí y compartir una porción de tu palabra, de lo que tú has hablado, de lo que tú has dicho, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos pueda ministrar a mí, a los que van a oír esta palabra, a los que van a, Padre mío, a los oyentes que escucharán esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Espíritu Santo, que tú ministres mi corazón. Eres bienvenido, eres amado, eres respetado en este lugar. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. En esta palabra es una palabra muy profunda, muy grande, amén. Es una pregunta que en este mundo, amén, hay muchas preguntas sobre quién es el mayor, amén. A veces nosotros preguntamos que quién podría ser el mayor, amén. El mundo pregunta también, ¿no?, ¿quién puede ser el mayor? ¿Quién es el mayor? Y normalmente en el mundo el mayor, amén, si lo vemos de un lado
del mundo que no conoce a Dios. Para el mundo el mayor siempre es el que tiene una posición mayor que los demás, es el que tiene una posición más importante, el que tiene una posición con mayor autoridad. Amén. Ese es el mayor, normalmente diría, ¿no? Una persona que no conoce a Dios, el que tiene mayor carácter, el que tiene mayor forma de hablar, de expresarse, el que se ve más rudo, ese es el mayor, el que puede tener una posición más alta, ¿no? También hay mucha definición del mundo, ¿no? Que podría decir quién es el mayor, si lo vemos en una perspectiva mundana, ¿amén? Pero aquí la forma que Jesús le responde a los discípulos es la forma que Dios ve, de que Dios pone al mayor, como Dios pone a una persona mayor, una posición mayor. ¿Qué significa ser mayor en el reino de los cielos? Vamos a verlo ahora de la manera que Dios ve quién es el mayor, quién es el que está en una posición mayor en el reino de los cielos. Y no solamente que Dios lo vea como una persona, porque en primer lugar Dios ve a todo el mundo por igual. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene a alguien que sea mayor, pero aquí Jesús le está haciendo entender que hablando, porque los discípulos le preguntan, amén, ¿quién es el mayor? Querían saber quién era el mayor, porque ellos preguntaban de una manera humana, amén, de una manera de saber quién podía tener una posición mayor en el reino de los cielos. Entonces Jesús le da la respuesta, amén, Jesús le da la respuesta que quizás ellos menos esperaban, porque era una respuesta que no era una respuesta conforme a lo que ellos ellos esperaban, ¿no? Una respuesta normal pero Jesús le responde diciendo esto. Amén. En primer lugar, Jesús no le responde la pregunta, sino lo que él hace, que agarra en el versículo 2, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Jesús puso al niño en medio de los discípulos. Jesús puso al niño, lo agarró y lo puso en medio de los discípulos, de los que le habían preguntado de que quién era el mayor en el reino de los cielos. Entonces, la forma que Jesús le va a responder la pregunta es agarrando un niño. Y dice que Jesús en el versículo 2 dice que y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Jesús puso un ejemplo de quién podría ser el mayor en el reino de los cielos. Y lo puso demostrando a este niño que el niño se dejó agarrar, fue humilde en escuchar la voz de Jesús cuando lo agarró y primeramente lo llamó, no lo agarró, lo llamó al niño y el niño fue a Jesús. El niño fue sin preguntar, sin hacer nada, fue a Jesús y Jesús lo puso en el medio de todos los discípulos. Y Jesús le dice que para que ellos entren al reino de los cielos tenían que ser como este niño. Y primeramente, antes de ser como el niño, tenían que volverse de sus pecados y hacerse como niño. Porque primero, para tú ser como un niño, aquí Jesús está diciendo que tenían que volverse de sus pecados, vendría a ser de sus fallas, y luego ser como un niño. Y en el versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dios está hablando que a través de nuestro Señor Jesús quería hacer entender que nosotros, para entrar al reino de los cielos, que en ese tiempo los discípulos habían preguntado, ahora nos da un ejemplo que qué es lo que nosotros realmente necesitamos para entrar al reino de los cielos. Y Jesús lo habla diciendo que necesitamos ser humildes como un niño, amén. Humillarnos como un niño. Bueno, el niño se humilló, el niño aceptó que Jesús lo llamara y fue donde Jesús le dijo que viniera. Se puso en el medio, dice el niño. Hizo lo que Jesús le había dicho. El niño no se humilló, no se arrodilló, no está diciendo la palabra que el niño no estamos hablando de una humillación de arrodillarte delante de una persona y llorar y humillarte delante de la persona. No, Jesús está hablando de que el niño fue a Jesús sin preguntar nada. Fue humilde, amén. Fue humilde al llamado de Jesús. Ahora, ¿qué es ser humilde como un niño? Y yo estaba viendo qué es lo que realmente es ser humilde, porque mucha gente dice yo soy humilde, pero por fuera demuestra ser humilde, pero por dentro no es, porque Dios nos pide a nosotros que seamos humildes como un niño. ¿Y cómo es un niño? La humildad de un niño. La humildad de un niño es algo muy... tiene muchas definiciones, amén. Un niño, si vamos a ver cómo un niño es, amén, cómo el carácter de un niño, amén, vemos que los niños son fáciles de olvidar. Ellos no tienen como esa manera de retener las ofensas, no se ofenden rápidamente, sino que olvidan, y lo que pasó al siguiente día, uno ve como los niños juegan, ¿no? Los niños se olvidan de todos sus errores, de todas las peleas que han tenido, amén, y vuelven a ser humildes, vuelven a jugar como niños, porque no tienen como esa maldad en su corazón, no tienen esa ofensa en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que es la humildad de un niño? Porque Jesús aquí pone el ejemplo de un niño, que tenemos que ser humildes como un niño. Y acá dice que la humildad de un niño, dice, reconocimiento de las limitaciones. Un niño humilde sabe que no es perfecto y que hay cosas que se le dan mejor o peor, sin que eso lo haga sentir inferior. Otro punto de la humildad de un niño es respeto por los demás. Trata a todas las personas por igual, sin creerse superior, y valora las cualidades de los otros. Un niño valora las cualidades, o sea que respeta y admite las cosas buenas de otro. Dice la honestidad y autenticidad. Se siente cómodo consigo mismo, tanto con sus logros como con sus errores, y no necesita presumir o aparentar. Amén. Entonces, un niño siempre va a ser humilde en reconocer los logros de los demás. Un niño siempre tiene un corazón sano, sin maldad, un corazón humilde. Y hay un ejemplo muy grande, ¿no?, que Jesús nos dejó. ¿Cómo era Jesús? Jesús era el maestro, el pastor de los discípulos. ¿Qué fue lo que hacía Jesús? Jesús nunca se dejó ofender por los fariseos que siempre estaban atrás de él para queriendo acusarlo y ofenderlo y tratar de poner palabras para que él pueda
pecar, amén, pero Él nunca pecó, nunca se ofendió, nunca dejó que las ofensas lo llegara a su corazón, porque Él era una persona humilde de corazón. Por eso dice la palabra que cuando Él habla de que todos los que estén cansados y cargados, que vengan a Él, porque Él es humilde de corazón, porque su corazón es como un niño, ¿ven? Humilde, Él nunca dejó que las ofensas, nunca dejó que todo lo pueda parar del ministerio que Él había sido enviado de parte del Padre. Él nunca maldijo a nadie, nunca se molestó, o sea, nunca tuvo esa actitud como cualquier ser humano tuviera, amén. Dice que Él fue obediente hasta el final, por eso Él fue exaltado hasta el final. Al final Él fue crucificado, pero al final Él fue exaltado sobre todo reino. Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué? Porque Él fue obediente, Él fue humilde, Él nunca dejó que nada lo molestara, amén. Y ese es el mejor ejemplo que nosotros tenemos que agarrar, ¿no? El ejemplo de Jesús. Porque aquí Jesús nos habla que tenemos que ser humildes y humillarnos como niños. Pero la humildad es cuando más perdonas y más olvidas las ofensas, más humilde te vuelves. Porque realmente nosotros la parte más difícil es poder olvidar, poder tal vez aceptar los logros de los demás, aceptar que otro está haciendo mejor que yo, aceptar el progreso, el crecimiento de los demás y no querer apagar su crecimiento, sino darle un consejo de bien, darle como admitir que esa persona está haciendo mejor. Eso es ser humilde. Y querer aprender de los demás. No pensar que uno siempre está correcto, sino aprender de los demás y dejar las ofensas, ¿amén? Porque Dios nos perdonó a nosotros de todas nuestras ofensas, nos perdonó de todos nuestros pecados y nos redimió a través de la sangre de Cristo. Nos hizo una nueva persona a través del Espíritu. Nosotros somos criaturas nuevas, amén. Y dice la palabra que nosotros tenemos que ser perfeccionados hasta llegar a la perfección del varón perfecto. Pero ¿cómo vamos a ser perfeccionados? A través de la humildad. Pero no la humildad que el mundo da, que es ser humilde de una manera como el mundo es, sino perdonar a los que nos ofenden y reconocer los logros de los demás, de los que están haciendo mejor que uno. Esa es la humildad que Dios nos habla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer, porque a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué hay tanto estorbo en crecer en el ministerio, en querer ser mejor para Dios, no para el hombre, no querer agradar al hombre, sino a Dios, porque realmente Dios quiere que nosotros tengamos fruto, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Pero vamos a poder crecer a través de la humildad en nuestro corazón, de dejar todo al costado, de no dejar que las ofensas nos dañe el corazón, porque Jesús pudo lograr su ministerio a través de la oración, de buscar al Padre, de tener esa comunión para que Él no pudiera caer en todas las tentaciones que Él sufrió a través de su caminar hasta llegar a la cruz, ¿no? Porque Él tuvo tentaciones, Él tuvo oposición del mismo diablo para que Él no pudiera llegar a la cruz, a través de que todos los religiosos, los fariseos, los escribas, los seducidos, trataron de que Él caiga.
a través de la ofensa, a través de probarlo, porque ellos quisieron probar a Jesús. Pero Jesús siempre tuvo la respuesta correcta, siempre tuvo ese amor y la compasión en su corazón, porque a través de la compasión Él pudo hacer su ministerio y poder sanar a tantos enfermos, ¿no? Porque Él era Dios, pero también hombre. Él estuvo en un cuerpo de un hombre y tuvo tristeza, tuvo compasión, tuvo momentos tristes como nosotros somos humanos. Él fue humano, pero Él fue Dios al mismo tiempo, pero no significa que siendo Dios no sufrió, no tuvo tristeza. Claro que sí, tuvo momentos como nosotros tenemos, pero Él tuvo el poder para superar todas esas tentaciones, tuvo el poder para poder soportar todas las ofensas y no llenar su corazón de amargura, de odio. Amén. Y nosotros somos llamados a tomar ese ejemplo, el ejemplo que Él nos dejó, porque Él nos dejó el ejemplo. Amén. La palabra dice que Él nos dejó que cuando Él fue a Getsemaní a orar, Él encontró a los discípulos, amén. Las 3 veces que Él volvió a sus discípulos, dice que en el Getsemaní, cuando Él estuvo orando, las 3 veces que Él fue a ver a sus discípulos, que fue a Pedro, a Juan y a Jacobo, los vio durmiendo, los encontró durmiendo. Dice que por la tristeza, por el cansancio, por el sueño. Dice que Jesús le dijo: orad y velad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Para que nosotros, ¿por qué Jesús dijo eso? Para que nosotros no caigamos en las tentaciones, para que nosotros a través de que la tentación, porque vamos a ser tentados. Su palabra dice que las tentaciones son necesarias, pero hay de aquel de quien venga las tentaciones, de quien haga tropezar al hermano. O sea que las tentaciones van a estar día a día, porque el diablo nos tienta día a día para que nosotros caigamos en la tentación, caigamos en pecado y que podamos alejarnos de Dios. Pero Dios nos dejó, a través de nuestro Señor Jesús, nos dejó el ejemplo de que tenemos que orar para no caer en esas tentaciones, para que cuando venga una ofensa, cuando el enemigo trate de apagar ese fuego, nosotros podamos tener el poder para poder perdonar, para hacer ese papel de humildad de corazón y ayudar a nuestros hermanos. Aleluya. Porque Dios nos habla de una humildad como de niño, y la humildad de un niño es una humildad que no guarda rencor. Y aquí, como le estaba diciendo, que la humildad de un niño tiene muchas características, ¿no? Y hay muchos puntos donde un niño es humilde realmente de corazón, y tenemos que ser como un niño para entrar primeramente al reino de los cielos, porque Jesús nos está hablando que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser humildes, humillarnos como niños. Pero ¿qué es ser humilde como un niño? Es perdonar, es aceptar el crecimiento de los demás también, es aportar para bien, no tomar el papel de jueces, porque nosotros no somos jueces, el único juez es Dios. Nosotros fuimos llamados para predicar las buenas nuevas, para ayudar a los demás, para ayudar a los que han sido golpeados, para ayudar a los que están mal. No, ¿cuántas personas han sido lastimadas en las iglesias? ¿Cuántas personas se han ido de las iglesias? ¿Por qué? Porque han recibido una ofensa y a través de esa ofensa nunca han podido perdonar, y como no han podido perdonar, se han llenado el corazón de amargura, de resentimiento, y se han apartado de Dios por causa de lo que han pasado en las iglesias. Cuando en las iglesias, en la casa de Dios, tenemos
debería de ser un lugar donde las personas encuentren paz, donde las personas encuentren ese lugar de refugio, donde pueden encontrar que alguien le dé una palabra de aliento, una palabra que pueda sanar esas heridas, que pueda sanar ese corazón quebrantado, que pueda vendar ese corazón quebrantado. Y no es así. Las iglesias es donde más las personas son más lastimadas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido realmente a ser humildes de corazón, como un niño, como Jesús le había dicho a los discípulos, que ellos habían preguntado quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús les dio esa respuesta? Porque en el corazón de estos discípulos, ¿qué había? Que querían ser superiores, que no había humildad, querían ser uno mejor que el otro. Y Jesús le dice, tenemos que ser humildes como niños y humillarnos como niños para entrar al reino de los cielos. Y que hay mucho que trabajar realmente. Porque a través de no ser renovados, nosotros podemos hacer caer a otros. Porque más adelante Jesús en el versículo 6 habla de las ocasiones de caer. Y las ocasiones de caer son siempre causantes por una ofensa de un hermano, por una palabra que echamos sin darnos cuenta, ofendemos a los demás. Y esa ofensa provoca en la otra persona que peque porque lo hace sentir mal. Y si esa persona no aprende a perdonar, se mete en una cárcel espiritual. Y hacemos que el otro caiga. Entonces, Dios quiere que, por eso Jesús habló de que llevemos su yugo, que es fácil y ligera su carga, que Él es humilde de corazón, a través de buscarlo a Él, a través de buscar su presencia, de leer su palabra, nos vamos a transformar como Él, a ser humilde de corazón, a aprender a olvidar, porque su yugo es fácil, su yugo es ligero, su yugo en su presencia nosotros vamos a poder ser renovados, transformados y poder que nuestro corazón sea limpiado a través de nuestra comunión con el Espíritu de Dios. Porque Jesús pudo soportar toda esa ofensa, Jesús pudo perdonar y ser perfecto, pudo lograr el propósito por la cual Dios había llamado, lo había mandado a este mundo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él pudo superar todas las tentaciones. Él pudo soportar todo lo que el diablo quiso hacer para que Él no pudiera llegar a la cruz, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo fue dejado a nosotros, para que nosotros encontremos paz en Él, encontremos ese gozo y esa paz. Porque solamente con el Espíritu Santo vamos a poder combatir las tentaciones y poder ser realmente humildes de corazón y poder humillarnos delante de la presencia de Dios. Hay mucho que podemos aprender a través de la palabra de cómo ser realmente como Dios nos ha llamado a ser. Y la iglesia hoy parece de realmente humildad de corazón, de en vez de ayudarnos unos a los otros, lo que estamos haciendo es dañarnos unos a los otros. Porque realmente Dios nos mandó a crecer, nos mandó a que nosotros seamos mejores para Él, para que nosotros podamos conocer a Dios, poder traer al camino del Señor a otras personas, que otros conozcan a Dios. Pero yo no puedo hacer que otros conozcan a Dios con mi ejemplo, porque mi ejemplo es lo que va a hacer que la otra persona pueda conocer a Dios. Porque la persona que yo le predique va a ver cómo yo soy primeramente para creer lo que yo estoy hablando. Entonces yo necesito ser más como Jesús. Jesús
es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro pastor. Él es el pastor perfecto. Amén. Y nosotros a veces dejamos que el corazón sea dañado. Y cuando el corazón es dañado, por eso dice la palabra que en Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que nosotros hagamos, todo depende de nuestro corazón. Porque nuestro corazón, dice que de nuestro corazón vienen los malos pensamientos. No es lo que sale del hombre, sino lo que entra. No es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Porque dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón sale todo lo malo sale del corazón. Porque del corazón depende nuestra vida. Si nuestro corazón se daña, no vamos a poder conseguir lo que queremos lograr, porque nuestro corazón es lo que nos va a permitir acercarnos a Dios. Dios no puede curar el corazón, nos puede vendar nuestro corazón, pero hay veces que somos tan dañados que ni siquiera acercarnos a Dios podemos. Pero Dios hoy quiere vendar esos corazones, quiere darnos esa paz y renovar nuestra mente y nuestro corazón, amén. Pero tenemos que aprender del mejor, de Jesús, de nuestro Maestro, de quien hizo lo que nadie podía hacer en el mundo, de morir por nosotros. Ni un ser humano podía hacerlo más que Jesús. Jesús fue enviado y Él fue obediente hasta el final, y fue exaltado, y es exaltado, y su nombre es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él fue obediente. Y nosotros no podemos ser obedientes sin la fuerza y la fortaleza del Espíritu, porque Él es el que nos da la fuerza. Aleluya. Que Dios los bendiga a cada uno en esta tarde y que sea el Señor obrando en nuestra vida. Amén. Quisiera mandar un saludo a cada uno, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de fuerza, de fortaleza y que sigamos avanzando en el camino del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga.